Primeramente quiero agradecer a la Logia de Perfección San Martín, así también como a la respetable Logia San Martín, que han invitado al Supremo Consejo Grado 33 de Rito Escocés Antiguo Aceptado para la República Argentina a aportar algunos conceptos sobre nuestro gran iniciado, don José de San Martín, que se formó como un excelente cadete y oficial, aprendiendo las tácticas militares que lo convirtieron en un brillante estratega de la libertad de América, formándose en varios idiomas que le permitieron desarrollarse en el terreno de la diplomacia y la política. Su arma más poderosa fue su biblioteca, ya sea cruzando el Océano Atlántico o los Andes, con todos sus libros. Luego, eventualmente con los mismos, fundó la Biblioteca de Chile y la de Perú. Su lucha contra el absolutismo fue encarada con espíritu de iniciado. Ese iniciado que no teme al fracaso ni a la derrota, que sabe que la verdad lo acompaña y la libertad lo espera. Don José de San Martín, a que llamamos el gran iniciado, es el ejemplo en acción del masón constructor. En nombre de los miembros del Supremo Consejo, les agradezco a todos ustedes y les deseo éxitos. La Logia Simbólica General José de San Martín, 384, y la Logia de Perfección General José de San Martín, número 53, bajo el auspicio de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones y el Supremo Consejo Grado 33 para la República Argentina, tienen el honor, una vez más, de rendir homenaje al General José de San Martín, nuestro gran iniciado, en un nuevo aniversario de su pase al Oriente Eterno y su ingreso a la inmortalidad. Y lo vamos a hacer a través de la presentación de un material audiovisual realizado por el querido hermano Andrés Reuter, bajo la coordinación general del venerable, ilustre y poderoso hermano Enrique Vitale y el querido hermano Lucas Rico, con la colaboración y la participación de todos los hermanos que componen el cuadro de ambas logias. Queremos agradecer a la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones y al Supremo Consejo Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República Argentina por todo el acompañamiento y el apoyo que nos brindaron en la realización de esta tarea. Y tener un especial reconocimiento y profundo agradecimiento a todos los disertantes que aceptaron formar parte de la misma. Muchas gracias. Nos dirigimos donde todo comenzó, Yapeyú, una reducción jesuítica anhelada por los portugueses desde su fundación. Para lograr el control de esta situación, el capitán don Juan de San Martín es nombrado teniente gobernador de aquella inhóspita zona y se muda allí con toda su familia. Casado con Gregoria Matorras, quien se dedica a la crianza de sus hijos, siendo el menor José Francisco, nacido el 25 de febrero de 1778. Bienvenidos a este lugar, a orillas del río Uruguay, donde un miércoles 25 de febrero de 1778 nacía José Francisco de San Martín. Y esa circunstancia daría gloria a su cuna. Revalorizaría en el tiempo este terruño privilegiado. En 1774
el gobernador del Río de la Plata, don Juan José de Bertis, designó teniente gobernador del departamento Yapeyú al militar don Juan de San Martín, con jurisdicción militar y administrativa. En este recinto histórico encontramos un tercio de la casa donde nació el general San Martín. Podemos observar que las paredes fueron levantadas por los nativos con una roca, una arenisca de la zona, el asperón rojo o rosado, que se traía en bloques que cortaban de canteras de a 5 kilómetros de este lugar. Unían la roca con adobe. Y se puede observar también la altura del techo, y que era a 2 aguas con galerías de cada lado, de madera dura y cubiertas por tejas musleras, las tejas que se moldeaban en el muslo originalmente en el periodo jesuítico por los nativos. El gobernador de Corrientes, doctor Pujol, a raíz de sus visitas a la zona, proyectó restaurar Yapeyú como un homenaje al general San Martín, y se retiran las ruinas para nuevas construcciones, preservándose esta casa debido a que los nativos la apuntaban como la casa donde nació San Martín. A fines de 1783, don Juan de San Martín y su familia se embarcaron en la fragata de guerra Santa Balbina, y al cabo de 108 días de viaje llegaron a la bahía de Cádiz en 1784. Su padre concluye sus tareas y la familia regresa a Buenos Aires, con la decisión de retornar a España. Siguiendo los pasos de su progenitor, se incorpora al ejército español en el regimiento de Murcia, teniendo su bautismo de fuego con tan solo 13 años en Orán, África. Desarrolla en España una destacada carrera militar, interviniendo en 31 batallas, de las cuales 2 fueron marítimas, siendo las más importantes Arjonilla y Bailén. Todos sabemos la batalla de Bailén, etc. Provenía de una familia de militares, padres, sus hermanos. Era un español. Él hace una brillante carrera militar en España y era un oficial sobresaliente del ejército español. Realmente San Martín vive la crisis de poder en la España virreinal que implicó la invasión española por parte de Napoleón, la caída, como sabemos, de Fernando VII, la sustitución de la corona española por José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón. Hay un San Martín que está en el ejército, que es un oficial brillante, valeroso, condecorado, leal, y mientras San Martín combatía, se fueron incubando ideas de la Revolución Norteamericana y de la Constitución Norteamericana. Por supuesto, los libros militares, los técnicos, pero también lee a los ilustrados, lee la enciclopedia, no todos los tomos de la enciclopedia, pero conoce a Montesquieu, conoce a Diderot, conoce a Voltaire, admira a Mirabeau. ¿Qué sucedió en el alma, digamos, de ese hombre que gatilló una epopeya en esta tierra justamente para independizarse de España? Alcanza el grado de teniente coronel de caballería y en 1811 toma la decisión de dejar la tierra de sus padres y se traslada a Londres, donde junto a otros patriotas como Miranda, Guido, Alvear, Zapiola, comienza a elaborar lo que sería el Plan de Independencia americano. Embarcado en la fragata George Canning, llega al puerto de Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. Allí se le reconoce su grado militar y se le encomienda la formación de un regimiento de caballería, que posteriormente se conocería como el Regimiento de Granaderos a Caballo, para quien redacta un riguroso código de honor. Es introducido en la sociedad porteña, en la casa de la familia Escalada, conociendo allí a Remedios, con quien contrae matrimonio en septiembre de 1812. En febrero de 1813, al mando de sus granaderos, se dirige a San Lorenzo y en el convento de San Carlos
combate triunfante a los realistas en lo que sería su primera y única acción militar en territorios del Río de la Plata. Regresa a Buenos Aires, donde es designado jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú, también conocido como Ejército del Norte. Al hacerse cargo del mismo, conoce a quien sería su gran amigo, con quien compartiría los principios de la libertad y la necesidad de la declaración de la independencia, el general Manuel Belgrano. Luego de haber ordenado las fuerzas patriotas en el norte, pide ser nombrado intendente gobernador de Cuyo, con la finalidad de formar un ejército pequeño y disciplinado para pasar hacia Chile y liberarlo del poder español. Luego de su encuentro en el norte con el general Belgrano, con el general Güemes, San Martín ha bajado a Córdoba después de renunciar al mando del Ejército del Norte y espera en Córdoba llamativamente la designación de gobernador intendente de Cuyo. A fines de agosto recibe, en la estadía en Córdoba, mientras está en su estancia de Saldán, recibe precisamente esta designación de gobernador e intendente de Cuyo y en un viaje realmente relámpago, en muy pocos días, llega a lo que era en ese momento la provincia de Cuyo, integrada por las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. A los pocos días que San Martín ha llegado a Cuyo, en octubre, los primeros días de octubre, Chile cae nuevamente en manos realistas y el riesgo de invasión es latente. Pero al mismo tiempo va a desarrollar una gran tarea de orden público. El proceso de vacunación fue uno de los impulsores de la vacunación contra la viruela en Cuyo, mientras fue su gobernación. Mientras tanto, San Martín está ordenando las cuentas públicas y desarrollará también una gran tarea cultural y por supuesto después abocado a la formación del Ejército Libertador de los Andes. Para cruzar los Andes, para cruzar y ganar. El resultado completo se vive en ese momento, no hay segunda chance. Es una epopeya que no tiene, digamos, parangón. Nosotros no la valoramos todavía lo suficiente. Sobre todo cuando pensamos en el costo social y humano, 50.000 almas. Todo Cuyo tiene 50.000 personas. Y San Martín tiene que poner un ejército en pie con 5.000 soldados bien pertrechados. Hagan la cuenta, es casi el 10% de la población. Porque fue justamente el apoyo del pueblo de Cuyo, de Mendoza, de San Juan y de San Luis, el que con sus recursos, pero también con sus vidas, con sus hombres, con sus padres, con sus hijos, que formaron el Ejército de los Andes, quienes aportaron la sangre que se derramaría fundamentalmente en la Guerra de la Independencia. Prácticamente todas las familias cuyanas tienen a alguien en ese ejército, tienen un ser querido en ese ejército, cumpliendo, digamos, con la voluntad, ¿no es cierto?, de emancipar Chile. Es una guerra de emancipación, pero que tiene un substrato de guerra civil. Él nunca, ni Belgrano tampoco, y eso se nota mucho en la correspondencia. Ellos saben que entre realistas y patriotas hay, entre los realistas americanos, y entre los patriotas hay peninsulares europeos. Lo tienen muy claro. Y por lo tanto saben que las familias americanas, muchas de ellas, están divididas. Con las complejidades terribles que tuvo que afrontar. Nosotros conocemos la aventura asombrosa del cruce de los Andes. Estudiamos, ¿no?, las armas, la imposibilidad, cartas a Pueyrredón pidiendo por favor que le dé las armas que requería, etcétera. Cuando nadie creía en eso, insistió, se aventuró ahí desde Mendoza y cruzó los Andes enfermo. Para entender al hombre San Martín, que es un tipo que siempre estuvo muy enfermo, es decir, sufría horrores. Recordemos que además de haber sufrido úlceras duodenales y una cantidad de enfermedades, que hizo que tuviera que, evidentemente, acudir al opio con cierta frecuencia, sobre todo hacia el final de su vida. Desde Cuyo, San Martín incide fuertemente sobre los diputados que representan su región en el Congreso de Tucumán
y los insta a declarar la independencia sin demoras. Sin duda Tucumán no hubiera sido posible sin la insistencia, el Congreso de Tucumán no se hubiera reunido sin la insistencia y el apoyo político que le dio San Martín, el apoyo político y militar que también le van a dar Belgrano y Güemes. El momento no era propicio para que las Provincias Unidas avanzaran a la declaración jurídica de la independencia. Militarmente, los ejércitos de la patria habían obtenido reveses y San Martín comenzará a bregar desde Cuyo, cuando ya lleguen los diputados a Tucumán, y especialmente en la voz de Tomás Godoy Cruz, del joven diputado Tomás Godoy Cruz, comenzará a bregar primero por la reunión del Congreso y después por la declaración de independencia. El 24 de mayo de 1816, San Martín escribe una extensa carta a Tomás Godoy Cruz y esas palabras son toda una argumentación de por qué San Martín cree que ya es momento de declarar la independencia. San Martín desde Cuyo entonces propiciará la declaración de independencia, esa declaración que necesita como el acto jurídico supremo para poder iniciar su gran campaña de liberación, para cruzar los Andes con un ejército libertador y no conquistador, apoyado en ese instrumento jurídico que fue la declaración de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, porque el Congreso de Tucumán, a instancia de nuestros padres fundadores, Belgrano y San Martín, declaró la independencia de las provincias de Sudamérica, no solo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso Cuyo, la gobernación e intendencia de Cuyo, implica en ese gran plan de liberación continental un paso, una etapa fundamental desde la cual San Martín concretará la acción de libertad e independencia de medio continente. Por eso recordamos, y en esta histórica casa, en este museo de sitio tan especial que cuenta hoy Mendoza, en donde estuvo la casa que San Martín habitó como gobernador intendente de Cuyo, la casa donde nació su hija y la casa donde compartió esos años con su familia, recordamos en este lugar histórico a José de San Martín, gobernador intendente. En enero de 1817 inicia una gran epopeya, cruzando la cordillera de los Andes por 6 pasos distintos en 21 días. De bien que cruzó 4 veces los Andes, alguna en camilla, por supuesto, por sus dolencias, es decir, 4 de ida y 4 de vuelta hacen 8, ¿no? Es el prócer de la revolución de la emancipación y no es el caudillo de. Y esto, mal que le pese a una línea historiográfica argentina que es el revisionismo histórico, es algo que hay que decir. San Martín se negó a ser caudillo y podría haberlo sido. A poco de llegar al territorio chileno, enfrenta a los realistas en la batalla de Chacabuco, siendo este el primer triunfo de las armas de la patria y el primer paso hacia la consolidación de la independencia. Reciben un revés en Cancha Rayada, logrando reorganizar sus tropas y volviendo a la decisiva victoria en la batalla de Maipú, con lo que se reafirma la independencia chilena, rechazando San Martín todos los cargos y honores ofrecidos y resolviendo constituir un gobierno patrio bajo la conducción de Bernardo de O'Higgins. La amenaza del poder español no había cesado, siendo necesario continuar su plan de liberación continental, dirigiéndose por mar hacia el Perú. Ese alma insistente, perseverante. Pero hay otras escenas que incluso estudiamos menos. Imaginen en las costas de Callao, en Chile, una configuración marítima para libertadora. Esa escena es impresionante, porque realmente era una cosa completamente novedosa, ¿no? De esas costas para arribar al Perú con gran incertidumbre respecto a lo que pudiera ocurrir, pero lo hace. En octubre de 1820 se crea la primera bandera del Perú. Era necesario crear un símbolo por el cual los peruanos peleasen por su independencia. Crea la Alta Cámara de Justicia. La Alta Cámara de Justicia vendría a ser una institución que reemplazaba a la Real Audiencia. Muchos de los que pertenecieron a la Real Audiencia y que posteriormente pasaron a ser miembros de la Alta Cámara de Justicia, fueron los que firmaron, entre ellos Julián de Cubillas, es uno de los tantos firmantes de la Acta de Independencia. Nosotros celebramos acá el 28 de julio como si fuese la fiesta máxima, pero en realidad la fiesta máxima debía ser
el 15 de julio, que es cuando se firma el acta. Cuando San Martín convoca al Cabildo de Lima, él hace una serie de peticiones, entre ellas establece que lo que decida el pueblo peruano, él lo iba a acatar. Si decidían por la independencia, él iba a continuar con el proceso y en caso contrario, él iba a acatar esa decisión. Él era muy respetuoso de las decisiones de los pueblos. Y un hecho curioso es que la proclama que se hace a la usanza española. San Martín tampoco quería crear un choque cultural, ¿no?, entre los españoles que ya estaban saliendo de Lima y con los que se quedaban en Lima. Entonces, las proclamas se hacen en diferentes plazas, como se hacían antiguamente con los edictos del rey y del virrey. Luego de la firma del Acta de Independencia un 15 de julio de 1821 y su posterior proclamación un 28 de julio de 1821, el fundador de la independencia, protector de las libertades, generalísimo don José de San Martín, establece lo que nosotros conocemos como el protectorado. Es interesante analizar el tema del protectorado porque en ello podemos ver el impulso que le da el general San Martín a las letras, a las artes, crea la primera biblioteca nacional con libros que él dona de su propia biblioteca, por ejemplo, a los cómicos ambulantes, a lo que se le llamaban los saltimbanquis en ese momento. Se podía decir que fue el primer protector de los, digamos, artistas ambulantes que en ese momento carecían de cualquier tipo de ley o norma que los pudiese proteger. Comienza a crear una serie de instituciones como la Marina de Guerra del Perú, para crear una nueva flota luego de la partida de la expedición comandada por Cochrane, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Prefectura de Lima. Creían que la riqueza se crea, la riqueza no es lo que se extrae de una mina. Tampoco estaba funcionando el modelo económico de explotación de la plata del Alto Perú, en el Cerro Rico de Potosí, porque se acabó la plata y porque ya se habían muerto todos los indios aborígenes esclavizados por los conquistadores españoles. Entonces se concluye, se termina, se finiquita el modelo de explotación colonial y adviene una necesidad de libre comercio. Y ahí San Martín coincide con Mariano Moreno, que pensaba lo mismo, y con Belgrano. Durante ese periodo, San Martín también creó el primer banco de emisión. Se crearon los primeros, increíblemente eran unos pequeños billetes de 2 pesos, que eran los que habían en esa época y que estaban impresos en unos abecedarios, que lamentablemente no existía papel moneda, así que lo primero que encontraron en la imprenta eran unas hojas que tenían el abecedario y sobre el anverso de esas impresiones que crearon los primeros billetes que se emitieron. Al ver, ¿no?, la importancia que le daba el general San Martín a la educación, uno puede analizar cuál era su pensamiento. Él en todo momento ha establecido que para que una persona pueda ser libre, esta tiene que ser una persona que se instruya, que se culturice. Solamente la educación va a poder hacer hombres libres. Si no hubiese sido por lo que construyó durante ese periodo del protectorado y todo lo que le dio al Perú, de repente no estaríamos en este momento hablando y celebrando un bicentenario de la independencia. En 1822, entre el 26 y el 27 de julio, San Martín se entrevista con el general Simón Bolívar en Guayaquil. De dicha entrevista se conoce muy poco, salvo lo escrito por los diferentes decanes que estuvieron presentes, pero en realidad no hay ningún registro propiamente dicho de lo que fue la reunión. Lamentablemente la reunión en Guayaquil no generó ninguna satisfacción para el general San Martín. Renuncia, podría haber sido todopoderoso. Era partidario más bien de una monarquía y eso hoy parece extraño, pero en ese momento, en el Alto Perú, sobre todo una monarquía de orden parlamentario podría haber funcionado. Abogaba por una monarquía constitucional, al igual que Belgrano, por otra parte, y si uno lo compara con Bolívar,
no estaban tan alejados uno del otro, porque Bolívar al final está pensando en una suerte de presidencialismo permanente, digamos, vitalicio. Regresa al Perú. Él entrega, así como lo había prometido cuando instaura el protectorado, él entrega, convoca al Congreso, el primer Congreso peruano, y entrega el poder al Congreso. Le pide que por favor continúe, pero San Martín era consciente, como lo podríamos leer un poco después, que San Martín en una de sus cartas establece que no podían brillar dos soles sobre una misma tierra. Cuando observa la anarquía y la guerra y afirma esa celebérrima frase, no quiero manchar mi espada con sangre de mis hermanos, renuncia justamente al fratricidio, ¿no? Consolidada la independencia del Perú, y luego de sus encuentros con Bolívar, decide regresar a su amada Mendoza, donde por distintas razones de carácter político no puede afincarse. Finalizada la campaña libertadora, allá en 1824, el general San Martín se va a Europa para nunca más volver a pisar tierra americana. Se va con 45 años de edad. Hoy en día es una persona muy joven, ¿no? Pero claro, en esa época él ya había hecho todo, ¿no? Habiendo muerto su esposa Remedios a temprana edad, resuelve recuperar a su hija Mercedes, hasta el momento bajo el cuidado de su abuela, y en 1824 deja definitivamente el territorio del Río de la Plata para exiliarse en Europa. Él visita la tumba de su esposa, de Remedios. Es una lápida preciosa que alguien la robó en algún momento y nunca más, ¿sí? Hace muchos años. Digamos, el epitafio es esposa y amiga. Y esta idea de la amistad es una idea muy de los reformistas ilustrados. San Martín concibe a la mujer como un par para dialogar, para conversar. Los últimos 25 años de su vida, un cuarto de siglo de un hombre que no llegó a vivir 3/4 de siglo, están totalmente destinados a recuperar el amor de su hija, una niña que él reencuentra a los 8 años en Buenos Aires y con la que había compartido menos de un año de vida y que, bueno, era casi un desconocido para ella, y aprovecha ese exilio europeo para restablecer el lazo paternal, el lazo filial. San Martín se define como un buen padre, quiere ser un buen padre y se ocupa de ser un buen padre. Hoy hablamos padre presente, absolutamente presente. En las máximas, que las tengo acá escritas, dice ser tolerante con todas las religiones, esto es básico, masónico por cierto, ¿no? Ecuménico, hablar poco y lo preciso, tratar con dulzura a los criados pobres y viejos, respetar la propiedad ajena, amar el aseo y despreciar el lujo, amar la patria y la libertad. Entonces, tenemos acá un conjunto, digamos, de virtudes que tienen que ver también con la ciudadanía, con la mujer como un ser político. Entonces tenemos un San Martín educador a través de algo que me parece muy elemental y que aprendimos en la escuela, que son las máximas a su hija Marcelita, que son un decálogo de conducta muy simple, pero que evidencia una mirada sobre la vida solidaria, de respeto, incluso de respeto a los animales, que es una cosa completamente adelantada. Eso enseña a Marcelita para la época, decir la verdad, no mentir. Evidentemente era un tipo que practicaba este tipo de acciones en su vida real. Y después va a ser un abuelo absolutamente presente. Es un hombre de familia. Es una cosa extraordinaria. Cuando uno ve la réplica de Grambur acá en Buenos Aires, la estatua de San Martín con sus 2 nietas. Él se va con su hija Mercedita, vive en diferentes ciudades, en diferentes países. Llega a Francia, de Francia vivió en Londres, de Londres se fue a Bruselas, ahí vive unos años, y de Bruselas se fue a París. El periplo del general San Martín en Europa va a encontrar un lugar que es la famosa casa de Grambur,
a 30 kilómetros al sur de París, sobre las orillas del Sena, que la adquiere el general San Martín, la única propiedad que va a tener en Europa, gracias a la generosidad de su gran amigo Alejandro Aguado, el marqués de las Marismas del Guadalquivir. Aguado era un personaje a nivel internacional en el mundo de las finanzas y en el mundo de la empresa, en un momento en que el capitalismo está en expansión, o sea, después de la primera revolución industrial. Tiene muchas dificultades económicas al comienzo, después fue ayudado por Aguado, bueno, tuvo algunos bienhechores, pero siempre vivió, como todos sabemos, de la manera más modesta. En los años de 1930 se decidió hacer una réplica de esa casa de San Martín para sede del Instituto Nacional Sanmartiniano, ubicada en uno de los barrios más distinguidos de Buenos Aires, hoy conocido como Barrio Parque, con una peculiaridad que marca la modestia de ese paso de San Martín por Europa, porque la casa se agrandó para ponerla en Palermo, ya que si se hubiera hecho en exactamente el mismo tamaño que la casa original, hubiera quedado casi como una pequeña casita en medio de los grandes palacios palermitanos. Granbourg es una casa que quedaba muy cerca de la del mismo Aguado, que estaba en una localidad que se llamaba Petit-Bourg. Y él la llama, con un sentido del humor extraordinario, Granbourg. No, Granbourg no era que así estaba bautizada no. Él le dice, vos tenés Petit-Bourg, yo voy a tener Granbourg. Y hoy y es así ha quedado, es decir, el nombre de San Martín es el que bautiza ahora la localidad. Allí San Martín se entrevistó con personajes de la talla de Juan Bautista Alberdi, de Domingo Faustino Sarmiento. Porque el Estado chileno les paga el viaje, porque están haciendo de alguna manera asesorías, hoy diríamos así, para el Estado de Chile. La Argentina, vamos a decirlo así, la provincia de Buenos Aires o la Confederación Rosista no está haciendo nada para que los compatriotas visiten a San Martín en París. San Martín recibía, lo dicen Alberdi y Sarmiento, que lo visitan, con el cuadro pintado por su hija Mercedes de Bolívar atrás, en la pared. Se convirtió en una gran suerte de consejero, a tal punto que en 1844 esa casa fue testigo de un encuentro muy poco conocido por la historiografía, que fue Carlos Marx, el autor del Capital, pidió entrevistarse con San Martín para que le trazara una semblanza de Simón Bolívar. Es decir, fijémonos en este detalle, la importancia simbólica de San Martín, que por entonces estaba totalmente retirado de la política de la milicia y sin embargo seguía siendo una referencia fundamental. En 1848 se inicia una revuelta civil en París y él dice, bueno, yo de aquí también me voy y me voy a ir a Londres. Decide abandonar París y va en tren rumbo a Boulogne-sur-Mer para embarcarse rumbo a Gran Bretaña. Pero al llegar a Boulogne-sur-Mer, esa pequeña ciudad amurallada, ese paisaje tan bello a orillas del Canal de la Mancha, es donde San Martín decide pasar los últimos años de su vida, y esa historia es otra historia, pero que tiene que ver con el cariño que por determinados terruños europeos tuvo el Libertador y pudo vivir una felicidad que en algún momento los avatares de la historia le negaron en el continente americano. En 1848 llega al que sería su último destino, Boulogne-sur-Mer. Llega con su familia, con su hija, su hija Mercedita, o Mercedes, el esposo de Mercedes, el señor Mariano Balcarce, y las dos nietas del general San Martín. Cuando nosotros hacemos referencia a la casa del general San Martín en Francia, se nos viene a la imagen la otra casa, la casa en Granbourg. Esta casa la conocemos muy poco nosotros, los argentinos, ¿no? Este es el piso que el general San Martín alquiló, y aquí vivió, y en este piso es donde falleció. Vivía él, tenía su habitación, Mercedita tenía su habitación y las hijas de Mercedita, o sea, sus nietas, también tenían su habitación. En el fondo hay un jardín y, bueno, hoy en día una
un patio de honor, que hay muchas placas, bueno, inclusive hasta el día de hoy se siguen colocando, ¿no? La habitación del general San Martín, dicho por muchas personas que fueron a la casa, todos los visitantes, ¿no? Tanto extranjeros como argentinos, qué simple es la habitación, qué simple es la habitación. Teniendo en cuenta que ahí vivió nada menos que nuestro libertador, ¿no? El libertador de América, ¿no? Para mí haber estado esos 2 años ahí fue realmente un placer y bueno, una gran responsabilidad también haber cuidado esa casa, ¿no? Allí transita sus 2 últimos años y fallece el 17 de agosto de 1850 a las 15 horas. En 1880 se da cumplimiento a su pedido de que su corazón descanse en el de Buenos Aires, no recibiendo pompas ni honores según su deseo, y sus restos son trasladados a su tierra natal. Desde entonces se encuentran en el mausoleo de la Catedral Metropolitana. Así transcurrió la extraordinaria vida de un hombre al que hoy descubrimos detrás de un mito, y fue el alma de una epopeya. Ante todo, quiero agradecer muy especialmente en nombre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, la encomiable labor que hicieron tanto la Logia San Martín como la Logia de Perfección San Martín. Estas 2 logias que rinden un postrero homenaje a quien es, como denominamos, nuestro gran iniciado. El general José de San Martín representa todos los valores que pregonamos desde la masonería. Puso su vida al servicio de una naciente nación, no antepuso sus intereses personales, sino muy por el contrario, esta idea que había pactado. El nombre del documental, San Martín, el hombre detrás del mito, el alma de una epopeya. Mito, símbolo, que para la masonería son valores medulares. El símbolo es libre pensamiento y San Martín, libre pensador, como decíamos, no antepuso sus propios intereses, sino por el contrario, lo que ha trabajado en logia, como por ejemplo en la logia Caballeros Racionales o en la formación de las distintas logias lautarinas desde la masonería argentina, lo conmemoramos permanentemente. Y decimos que es nuestro gran iniciado porque justamente representa todos los valores que pregona nuestra institución: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este es un punto de encuentro, un punto de unión, una usina de ideas donde todas las aventuras del espíritu confluyen. Siempre decimos que alguien en su ideario puede quizás, si se considera más de centro derecha, poner énfasis en lo que es la libertad. Aquel que se considere quizás más centro-izquierda pondrá un énfasis en la igualdad, pero todos estamos hermanados en el principio de fraternidad. Entonces, quiero celebrar una vez más en nombre de la Gran Logia de la Argentina el trabajo que han hecho todos los historiadores que han hablado, los distintos profesionales que han trabajado. Hubo filmaciones con drones en Yapeyú, realmente una calidad artística sin precedentes, como homenaje postrero a nuestro excelente gran iniciado. Muchas gracias.